Hablo del consumo excesivo de botellas, vasos y bolsas y demás artículos de plástico de un solo uso. Esta iniciativa no es solo mía o de nuestro grupo parlamentario del PRI, es de ciudadanas y ciudadanos preocupados y organizados por el medio ambiente y ocupados en actuar en consecuencia. Desde hace algunos años, la Organización de las Naciones Unidas ha venido advirtiéndonos que para el año 2050, si seguimos con este consumo, en el mar habrá más basura que peces viviendo. Las botellas de bebidas son uno de los tipos más comunes de desecho de plásticos y tan solo en 2016 se vendieron alrededor de 480,000 millones de botellas de plástico en todo el mundo, es decir, 1 millón de botellas por minuto, o lo mismo, alrededor de 20,000 botellas de plástico por segundo. A su vez, hay que considerar que para las aves marinas y otras criaturas del mar, tales como tortugas, delfines y focas, el peligro surge por enredarse en bolsas de plástico y otros desechos o confundir el plástico con la comida. Las tortugas no pueden distinguir entre una bolsa de plástico y una medusa. Estas medusas son parte de su dieta diaria. Las bolsas de plástico, una vez que se consumen, causan bloqueos internos y provocan la muerte. Pedazos de plástico más grandes también pueden dañar los sistemas digestivos de las aves marinas y las ballenas. Con el tiempo, los desechos plásticos se degradan muy lentamente y se descomponen en pequeños microfragmentos que también están causando preocupación en los científicos. Y les voy a contar por qué. Una encuesta reciente hecha por la Universidad de Plymouth del Reino Unido descubrió que el plástico está en 1/3 de los peces capturados en este océano y, finalmente, ocasiona desnutrición e inanición para los peces. También puede llevar a los humanos a la ingestión de plástico, aunque el efecto de los humanos por comer pescado que contenga plástico aún se desconoce. En Durango, diariamente se recolectan en promedio 500 toneladas de basura todos los días, siendo el plástico el principal residuo que desechamos los duranguenses. En consecuencia, este punto de acuerdo forma parte de un paquete de acciones legislativas locales, dentro del cual se incluyen hoy 2 iniciativas que estamos presentando al respecto y que inciden en las dependencias del gobierno del estado y en el propio Congreso, porque hay que empezar en casa. Nuestro punto de acuerdo tiene como propósito realizar un exhorto a los diversos poderes del Estado, a los municipios, a los órganos constitucionales autónomos, en fin de generar esquemas internos para que poco a poco y paulatinamente vayan eliminando el uso del plástico de manera interna y tengan mecanismos de sustitución, porque de que hay con qué sustituirlos, cada vez hay más alternativas de insumos para hacerlo. Se ha hecho tan cotidiano y común el uso del plástico en nuestra vida diaria que la administración pública no queda exenta de ello, pero por esto no significa que debamos de dejarlo ir y que sea lo mejor para la naturaleza y nuestro medio ambiente. No obstante, ante las consecuencias ecológicas de los mismos, es decir, se debe de realizar un giro de perspectiva y trazar un modelo distinto que sustituya tales materiales de un solo uso, por esquemas de sustentabilidad como medidas de responsabilidad ambiental y buenas prácticas de gobierno. Debemos de pensar globalmente, pero actuar localmente, y esta iniciativa va encaminada a ello. Por eso, nos permitimos someter a su consideración, diputados y diputada, el siguiente punto de acuerdo. Primero, la 68ª legislatura del Congreso del Estado exhorta de manera respetuosa y atenta al Gobierno del Estado de Durango para que instruya lo necesario a fin de que se implemente en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal un esquema administrativo interno para suprimir la utilización de botellas y vasos de plástico de un solo uso, estableciendo un mecanismo de sustitución por un modelo responsable ecológicamente.
Segundo, la 68ª legislatura del Congreso del Estado de Durango exhorta de manera respetuosa y atenta a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado a que se acuerde lo necesario para implementar en las diversas áreas y juzgados del Poder Judicial del Estado un esquema administrativo interno para suprimir la utilización de vasos y botellas de plástico de un solo uso, estableciendo mecanismos de sustitución por modelos responsables ecológicamente. Tercero, la 68ª legislatura de este Congreso exhorta a los alcaldes de los 39 municipios de nuestro estado de Durango para que realicen lo necesario a fin de implementar un esquema administrativo interno en las diversas áreas y oficinas de los gobiernos municipales para suprimir la utilización de botellas y vasos de plástico de un solo uso, estableciendo un mecanismo de sustitución por un modelo responsable ecológicamente. Cuarto, la 68ª legislatura de este Congreso exhorta de manera atenta, con el pleno respeto a la autonomía, a los órganos constitucionales autónomos de este Estado, a que realicen lo necesario a fin de implementar un esquema administrativo interno para suprimir la utilización de plásticos de un solo uso, estableciendo un mecanismo responsable con nuestra ecología. Quinto y último punto es que la 68ª legislatura instruye a la Secretaría General de este Congreso para que implemente aquí un esquema interno para suprimir la utilización de botellas y vasos y demás artículos de plástico de un solo uso con un mecanismo de sustitución por un modelo responsable ecológicamente. Todas y todos podemos y debemos colaborar con el cambio que queremos ver en el mundo. Nuestro medio ambiente, recordemos, debemos de cuidarlo ya que no tenemos un planeta B. No podemos seguir haciéndonos daño a nosotros mismos y a las especies de animales y vegetales que conviven también con nosotros a nuestro alrededor. Tomemos conciencia y pongámonos las pilas, ya que somos invitados de esta tierra. Dejémosla un poco más bonita, más humana, un poco más amable, un poco más perfumada y un poco más limpia para aquellos huéspedes desconocidos que vendrán después de nosotros. Por su amable atención, muchas gracias.